Hola, muy buenos días a todos quienes van ingresando a este seminario. Le damos las gracias. Vamos a esperar un minutito para que todas las personas que están en la sala de espera ya puedan estar cómodos ahí en su asiento y poder disfrutar de este interesante seminario. Así que nuevamente le damos las gracias. Eh, y bueno. Vamos a partir, ameritando también la puntualidad de todos quienes nos acompañan. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro seminario online Normas Chilenas para la Sostenibilidad en el uso de plásticos, avances y desafíos. Este es un seminario apoyado por Corfo y reúne distintas miradas en relación a la sostenibilidad en el uso de plástico, que está, como dice el título, y tenemos distintas miradas, ¿no? Por eso tenemos excelentes expositoras en este caso. Para partir, quiero dejar con ustedes al jefe de la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización, el señor Pedro Ibarra, para dar unas palabras de inicio del seminario. Así que, Pedro, por favor, el escenario todo tuyo. Gracias, Francisco. Bueno, buenos días a todos, todas. La verdad que en el fondo estamos muy contentos de tener esta actividad de difusión del trabajo normativo que hace el Instituto, principalmente en plástico, entendiendo que el Instituto Nacional de Normalización, INN, también conocido, tiene como una de sus misiones elaborar y difundir las normas chilenas NSH, además de ayudar a detectar las necesidades de nuevas normas como son parte del crecimiento y la globalización de los mercados. Eh, Todo este proceso también incluye el desarrollo de procesos productivos que las normas en el fondo también potencian. Y es importante también participar a nivel internacional en la elaboración de documentos normativos, por tanto también nosotros como INN estamos siendo socios, miembros, incluso fundadores de la ISO. Tenemos el canal directo para trabajar concretamente en lo que se está desarrollando a nivel internacional en en los últimos tiempos, digamos así, como de línea. El amplio uso de las normas también es el precursor necesario para la elaboración y la cultura de y de la calidad de la sociedad. Toma mucha relevancia finalmente conocer que el proceso normativo ayuda muchísimo a entender que está en todos los sectores, en todos los productos, procesos y etapas en el fondo de nuestra economía, incluso de nuestra sociedad. En nombre del INN también quiero darles las gracias por la cordial bienvenida a este encuentro, a las normas chilenas para la sostenibilidad en el uso del plástico, como hemos titulado este webinar. El tema que nos convoca también refleja un desafío real y urgente, avanzar hacia el uso más responsable, transparente, sostenible de los materiales que forman parte de nuestra vida diaria. En este espacio tiene por objetivo compartir el trabajo normativo, alinear los esfuerzos y sobre todo construir capacidades que permitan que la normalización siga siendo una herramienta confiable para la toma de decisiones tanto públicas como privadas. Ahí está básicamente el énfasis para invitarlos a participar en todos nuestros procesos, entendiendo que son abiertos, colaborativos, de todos los sectores. Así que bienvenidos y la invitación ya está dada. Para nosotros también es especialmente significativo contar hoy con dos instituciones que han sido aliadas fundamentales en el desarrollo de los procesos normativos de desarrollo técnico que impulsa este seminario: el Ministerio del Medio Ambiente y la industria representada por ACIPLA. Su participación no solo refleja el comportamiento de una agenda país, sino también de la voluntad de avanzar de manera conjunta en procesos que requieren coherencia, visión estratégica y colaboración sostenida. El trabajo que realizamos eh, en normalización solo cobra sentido cuando se dialoga con la política pública, con quienes operan día a día en el sector productivo. Y por esa razón también valoramos profundamente su presencia y la agradecemos también. Eh, Como país, todos sabemos que estamos avanzando en temas relacionados ya y ya conocidos por muchos de ustedes, probablemente, que son las tres R, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar. Estamos reduciendo cuando bajamos el consumo de productos e incluso de envases, y también cuando compramos a granel. El uso de productos y sus envases todas las veces que sea posible es la forma de reutilizar y volver a usar una materia prima, tanto como desechos o lo que no se utilizó, es reciclar. También debemos darle énfasis que ya tenemos una ley que regula los plásticos de un solo uso y las botellas plásticas, la 21.368, que probablemente Bárbara del Ministerio
nos va a dar a lo mejor algunas mayores ideas al respecto y cómo se está implementando ya esa ley, ¿cierto? Como INN, durante los últimos 10 años también hemos avanzado en la elaboración de las normas relativas al plástico, teniendo ya documentos normativos que apoyan la gestión de los aspectos ambientales del plástico, la gestión de los residuos, la recuperación, reciclaje, la caracterización tanto del poliestileno, del poliestileno y del polipropileno, entre otros tipos de plásticos. También tenemos un trabajo en documentos normativos en contenidos del biobasado, entendiendo que el aumento del uso de recursos de la biomasa para la fabricación de productos plásticos es efectivo para reducir el calentamiento global y el agotamiento de los recursos fósiles, ¿cierto? No quiero darles mayor información, la verdad que en el fondo tenemos un seminario de primera muy interesante con distintos tópicos relacionados al plástico, como este también está ayudando finalmente a nuestra economía a ser más circular, a tener más conciencia ambiental y agradecer el tiempo y la disposición de nuestras invitadas para compartir su mirada y su experiencia y por supuesto, a todos ustedes como asistentes, participantes, espero que se lleven una grata, linda experiencia y siempre invitados a participar en el trabajo normativo que desarrollamos en el Instituto Nacional de Normalización. Sean todos y todas muy bienvenidos a este webinar. Gracias. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias por esas excelentes palabras de bienvenida. Y para seguir nuestro programa, quiero dejar con ustedes a Marly López, quien es coordinadora de normas acá del Instituto Nacional de Normalización, quien hablará un poco acerca del proceso normativo, ¿cierto?, de las normas chilenas para la sostenibilidad en el uso de plástico y avances y desafíos, ¿cierto? Así que, Marly, el escenario todo es tuyo para que puedas comenzar tu exposición. Perfecto, muchas gracias Francisco. Voy entonces a compartir la pantalla y voy a poner la presentación en modo de presentación. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Como dijo Francisco, yo soy Marly López, soy coordinadora de normas. Y bueno, hoy día los hemos invitado a esta jornada en donde vamos a compartir distintas visiones en relación a lo que es el uso del plástico, ¿cierto? Y las normas que hemos elaborado. En primer lugar, un poco para contextualizar por qué estamos aquí y por qué los hemos invitado a esta jornada. Es porque, bueno, en primer lugar, anualmente Corfo, ya que es nuestro aliado también estratégico en esto, financia la adopción de normas internacionales en distintas áreas estratégicas para el desarrollo productivo del país. Ya, dentro de esas áreas se encuentra la sostenibilidad, así como también la economía circular, entre otros temas. Es así como este año hemos revisado y seleccionado un conjunto de normas relacionadas con plásticos y microplásticos, los cuales queremos poner en conocimiento. Esta selección y esta necesidad de normalizar, nosotros la hacemos en conjunto justamente con las partes interesadas, es decir, nosotros hacemos una propuesta de normas y tratamos de validarla, ¿cierto?, con la industria, con el Estado, ¿cierto? Porque la idea es que las normas sean útiles, sean utilizadas, digamos, por los sectores y justamente cumplan el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo del país, ayudando en este caso a las organizaciones tanto a establecer criterios, ¿cierto?, para ciertos parámetros relacionados con la sostenibilidad, así como también al Estado, ¿cierto?, para poder ayudar a, a la regulación, a fiscalizar este tipo de compuestos, ¿ya? Cuando estuve analizando la información relacionadas con las normas de plástico, me doy cuenta que esto no es una iniciativa reciente. Ya como vamos a ver en la presentación, llevamos casi una década desarrollando normas para fortalecer la sostenibilidad, tanto en el sector de plásticos como en el sector de envases y embalajes. Ya, en este sentido, consideramos que bueno, la industria y la regulación, ¿cierto? El Estado requieren de normas que sean claras, trazables y que podamos tener, ¿cierto?, una comparabilidad para orientar las decisiones técnicas. Entonces, todo esto
se conjuga, ¿cierto?, en este seminario en el cual queremos presentar distintas visiones y para lo cual contamos con súper invitadas. Ya tenemos, bueno, al Ministerio del Medio Ambiente y también representando a la industria a CIPLA. Ahora bien, para contextualizar un poco el tema y también un poco en la línea de que el INN, bueno, es representante de la ISO en Chile, también conviene puntualizar cuál es el problema, ¿ya? Desde el punto de vista de la ISO, ¿cierto? Los plásticos son un problema global. Aquí hay algunos datos, probablemente hoy día nuestras invitadas compartan otros datos desde otra perspectiva, pero hoy día, al tiempo que se elaboró este documento, cómo las normas abordan la contaminación de plástico, la base es que existen 7.000 millones de toneladas de plástico no reciclado en el mundo. Y un poco para poder ejemplificar y que esto sea visual, para el año 2050 perdón, 2050, se prevé que este plástico podría llegar a cantidades que sobrepasen, ¿cierto?, la cantidad incluso de peces en el mar. Esto es como, digamos, una, para ejemplificarlo. La contaminación, y esto no es solo un problema, digamos, que afecta al medio ambiente, sino que también puede afectar a la salud, el clima, el ecosistema y también a la economía. Por tanto, existe una problemática y aquí es donde, digamos, el Instituto Nacional de Normalización y las normas en general tienen un rol súper relevante, ya porque entre otros temas, las normas convierten compromisos de sostenibilidad en prácticas verificables, es decir, todas aquellas cosas o acciones que nosotros hagamos de alguna manera, si es que no están verificadas, si es que no se siguen procedimientos, entonces se convierten solamente en buenas intenciones, por así decirlo. Entonces acá el rol de las normas es importante. Alinean mercado, regulación y ciencia bajo un lenguaje técnico común. Y está un poco la particularidad de las normas, porque las normas en general, ¿cierto? No establecen regulaciones, no fiscalizamos, ¿cierto? Pero sí es que lo que hacemos es reunir, ¿cierto? Establecer este lenguaje común que une el conocimiento científico, la regulación, las necesidades del mercado. Entonces, un poco en ese contexto se estructuran las normas y también las normas que nosotros estamos hoy día y que queremos relevar, ¿cierto? En virtud de eh, este financiamiento, ¿cierto? De Corfo y este impulso que nos da para poder elaborar normas en este sentido. Entregan herramientas objetivas para la toma de decisiones tanto públicas como privadas, y un punto súper importante es que capturan, ¿cierto?, las mejores prácticas internacionales acordadas. Es decir, cuando nosotros tomamos una norma internacional y la adoptamos como norma chilena, estamos recogiendo, ¿cierto?, la visión del mundo, ¿cierto? Un acuerdo en un tema específico y que obviamente nos va a ayudar a eliminar barreras técnicas al comercio, entre otros temas. Entonces, es un trabajo que ya, digamos, alguien lo desarrolló, acá no tenemos que inventar la rueda, lo que sí tenemos que hacer que estas normas sean aplicables a nuestro país. Y este es un trabajo que no es menor, ¿cierto? Porque les comentaba que antes de nosotros proponer normas, también hacemos una revisión de las normas existentes, hacemos lo que llamamos validaciones con las partes interesadas, que son, ¿cierto? La estructura de normalización nos propone cuatro sectores, que son la industria, el Estado, los consumidores y también súper importante lo que son los organismos de ciencia y tecnología, como universidades, laboratorios, etcétera, que en conjunto, ¿cierto?, logramos este documento que es un acuerdo y es este lenguaje común que necesitamos para el tema de la sostenibilidad y en este caso del plástico. Ahora, ¿cómo la ISO aborda la contaminación en plástico? ¿Ya? La visión de ISO para abordar este tema es integral, ¿ya? Y para ello utiliza lo que es el ciclo de vida, ¿cierto? Que es como el enfoque por excelencia que tienen las normas ISO relacionadas con medio ambiente.
Entonces, lo que hace es, digamos, establecer documentos a lo largo de todo el ciclo de vida del plástico, en este caso, o de envases y embalajes. Desde la materia prima, ¿cierto? Pasando por el diseño, la fabricación, transporte, uso, etcétera, y últimamente también abordando lo que es el impacto ambiental de los microplásticos, ¿ya? Entonces, la idea de ISO, digamos, es ir abordando esta problemática de manera integral para, bueno, con el objeto de reducir requisitos, perdón, reducir la contaminación a través de requisitos claros, entregar metodologías para medir, verificar y reportar los atributos ambientales, que es un poco el foco de las normas, ¿ya? Porque cuando uno habla, ¿cierto?, de plástico, de sostenibilidad, inmediatamente uno se pregunta, por ejemplo, declaraciones que ha visto en productos que son biodegradables, que son compostables, que son ahora que tienen un contenido de material de recursos renovables y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se midió? ¿Quién lo midió? ¿Cierto? ¿Con qué requisitos? Entonces, estas normas de alguna manera vienen a dar esa respuesta. Y también, ¿por qué no? ¿Cierto? Informar a los consumidores que hoy día obviamente están cada día más informados en este tema. También las normas apoyan las políticas públicas y, como les decía, eliminan las barreras técnicas al comercio. Ahora, ¿cómo lo hemos visto nosotros como INN? Acá en este dibujo, en este esquema, está una visión general de las normas de sostenibilidad. Ya hemos contabilizado alrededor de 270 y 280 normas, normas chilenas relacionadas con medio ambiente, sostenibilidad, entre otros temas, y que están alojadas en distintos comités. Este esquema, digamos, agrupa un poco los temas. Y por supuesto que, bueno, dentro de esto tenemos 15 comités técnicos chilenos que en este dibujo abordan los temas de medio ambiente, sostenibilidad, economía circular, etcétera. Dos comités técnicos específicamente relacionados con plásticos y envases y embalajes, que son el comité, el CL09 y también el CL023, que es de envases y embalajes. Por supuesto que también tenemos normas que son, digamos, como transversales a esto, como pueden ser las normas de la serie ISO 14001, ¿cierto? 14020 en el etiquetado, 14009 en lo que tiene que ver con la circulación de los materiales y entre otras normas que seguimos elaborando, ¿ya? Un total de 279 normas que hoy día, 2025, ya creo que alcanzamos las 300 normas y 31 normas en particular relacionadas con plásticos y envases y embalaje. Hoy día vamos también a comentarles cuáles son las normas que están en estudio en este programa 2025 apoyado por Corfo. De más está decir que las normas ISO en general buscan apoyar, ¿cierto?, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Y acá en este dibujo que está acá, en este esquema, se presenta la distribución de las normas por objetivo de desarrollo sostenible y algunas de estas normas obviamente son las normas que nosotros también hemos propuesto como normas nacionales. Ahora, como les decía al principio, cuando empecé a elaborar esta presentación, me di cuenta que este trabajo no es reciente, que ya lleva décadas, una década al menos, y que comienza de la mano, ¿cierto?, de la necesidad de establecer criterios claros para nuevos desafíos, ¿cierto?, que enfrenta la industria del plástico, así como también la regulación. Entonces, un poco esta línea de tiempo ilustra cómo hemos ido, digamos, de la mano y a la par con también la regulación. Y aquí, bueno, para, digamos, un poco resumir este esquema, en el año 2014 empezamos a trabajar con el Ministerio del Medio Ambiente en normas chilenas sobre la valorización de residuos, ya un poco para, digamos, anteponiéndonos a la publicación de la ley REP, que demoró, cierto, bastante tiempo. Para quienes han trabajado en esto saben que esto duró mucho, mucho tiempo. Y también la problemática que se suscitó con el tema de las bolsas plásticas, ¿ya? Ahí
digamos, en esta época hablábamos de la bolsa plástica, ¿cierto? Que de si se podía reutilizar, cuántas veces, el tamaño, el grosor, el gramaje, etcétera. Esa era la discusión que teníamos en ese momento y también las características que iban a permitir que esta bolsa fuera compostable. ¿Ya? Y ahí, bueno, habían, digamos, varias discusiones, que si la bolsa OXO, que se desintegra, si no, etcétera. Todo eso, esa discusión la vimos, digamos, en el año 2014, que fue el punto de partida para también, digamos, empezar a hablar de normas, ¿cierto? De cómo podemos reutilizar, ¿cierto? De cómo podemos, digamos, que este plástico no llegue, ¿cierto? A los vertederos o no quede en el medio ambiente, etcétera. Y entonces ahí también empezamos a trabajar y también con otro actor relevante que, bueno, con ACIPLA, por supuesto, Ministerio de Medio Ambiente, pero también con el Centro de Envases y Embalaje en el área de envases y embalaje. Entonces, eh, toda esta línea de tiempo, ¿cierto? Empezó, digamos, a evolucionar conforme aparecían las estrategias y por nombrar algo de lo que tenemos acá también en el año 2020 también había la estrategia, ¿cierto? De residuos orgánicos y entre otros, y entonces acá, bueno, también aparecieron otro tipo de requerimientos y de normas relacionadas con las bolsas plásticas. También, bueno, la ley de plásticos de un solo uso, ¿cierto? Que un poco también recoge este trabajo previo que se hizo, ¿ya? Y bueno, cuando cambia, ¿cierto? Este paradigma de la economía lineal a la economía circular, ahí también tenemos también un cambio un poco en las necesidades de normalización y bueno, lo que tiene que ver con el microplástico también de alguna manera va impulsando el desarrollo de nuevas normas. En el año 2022 ya empezamos a cambiar un poco la conversación, ¿cierto? Que no es solo que la norma, ¿cierto? Pueda ser compostable, perdón, que la bolsa pueda ser compostable o el plástico, sino que también queremos saber si este plástico cuál es el contenido, ¿cierto?, de material biobasado de recursos naturales. Entonces acá ya empezamos, digamos, a avanzar en esta línea de trabajo. En el año 2024 logramos completar las normas que tienen que ver con los ensayos para que una bolsa sea compostable. No sé si quienes manejan este tema, ¿cierto? Hay características básicas o ensayos que se deben realizar para que el producto pueda ser etiquetado como compostable, como son el contenido de metales pesados, ¿cierto? Que impidan el compostaje, lo que es la biodegradabilidad y también el grado de desintegración. Entonces, este año, que empezó el año 2024, se publicó la norma 3530 y con eso se completan los requisitos técnicos para ensayos en relación a la desintegración y con eso se completan las características para demostrar que un plástico es compostable. Y este año ya nos enfocamos eh, presentamos nuevas normas, lo que tiene que ver con la huella de carbono para plásticos biobasados, es decir, ya aparte de saber el contenido de recursos naturales, ciertos empleados en el plástico, ahora queremos saber cuál es el impacto ambiental que tiene ese producto. Entonces, las normas que vamos a presentar hoy día tienen ese objetivo. También hay normas que se van a revisar y que les voy a mostrar a continuación. Ahora, ¿cómo se ve este dibujo o este ecosistema que hemos trabajado? Más o menos así. Es bastante, digamos, extenso, pero un poco comentarles que empezamos con las normas para envases y embalajes, envases y medio ambiente, que se publicaron en el año 2014. También aquí, bueno, en este dibujo lo que está en gris corresponde a envases y embalajes y lo que está en rosado corresponde a plásticos. Esto de acá corresponde a los métodos de ensayo. ¿Ya? Y aquí también se avanzó en varios frentes. También se hicieron normas con relación a las plantas de compostaje, ya que es un tema también que pertenece a los desafíos que tenemos hoy día con relación a esto. La norma, si se fijan, se publicó en el año 2016
y las plantas de compostaje entiendo que aún no hay muchas, ¿cierto? Y bueno, es un tema que también se tiene que ir avanzando. En relación a lo que hemos visto, entonces tenemos normas para demostrar que un plástico es compostable, que un plástico, la cantidad de recursos naturales que sea, o la cantidad de base biológica que tiene el compuesto. Y por acá está el tema de las huellas, ¿cierto? De la huella del producto y también de la huella ambiental. También está por acá la norma que nos permite evaluar el contenido reciclado, todos temas que hoy día están en la legislación, ¿ya? Este un poco representa el ecosistema como les decía, no se trabajó desde hoy, sino que lleva ya 10 años de estudio, tanto por parte nuestra como por parte de los distintos actores y también de participación y colaboración de las partes interesadas en la elaboración de las normas. Ahora un poco acá de información, les decía yo que las normas nosotros las tomamos, usamos como base normas internacionales y acá conviene un poco comentarles que, bueno, la base ISO es fundamental, pero también nosotros usamos normas españolas y también en algunos casos normas ASTM, que son la base de nuestras normas en relación al compostaje, por ejemplo, la ASTM de 6400 es la base de la 3398 y la UNEN 13432 es la base de la norma 3399, un poco para mencionarles dentro de las normas más conocidas. Ahora bien, un poco para ir comentándoles esto que les comentaba que está en la legislación dentro del anteproyecto de la ley de plástico de un solo uso, se encuentran mencionadas estas normas de manera transitoria y bueno, hasta que la superintendencia, ¿cierto?, designe los métodos, etcétera, se encuentran mencionadas estas normas. La serie 16620, que corresponde a la serie 3811, ya que es nuestra normas trilenas que también fueron elaboradas con el apoyo de Corfo en el área de la evaluación, ¿cierto?, de la incorporación de materias producidas a partir de recursos renovables. En relación a la compostabilidad, acá un poco también mencionarles lo que les mencioné en la diapositiva anterior. La norma ASTM 6400 corresponde a la norma 3398. La norma 13432 corresponde a la norma 3399, como para que también un poco sepan que la norma nacional, digamos, recoge también esos requisitos. Allí, bueno, en función de la autoridad, ¿cierto? También, digamos, reconocer, porque acá hay productos que pueden ya contar con un certificado, a lo mejor con la norma UNE, con la norma CTM. Entonces, saber que ese certificado corresponde también a normas nacionales y se pueden, digamos, comparar un poco qué es el objetivo de las normas. Con respecto a lo que son botellas, ¿cierto? Está la norma 3403 cuya base también es la norma 15343. También para que lo tengan en consideración. Ahora, ¿cuáles son las normas en estudio? Les decía que son las normas que tienen que ver con la huella ambiental y de carbonos de plásticos de base biológica. Este set de normas o esta serie está estructurada en cuatro partes, siendo la primera la que contiene los principios generales, la parte 2 la huella de carbono del material, ya la parte 3 huella de carbono del proceso, requisitos y directrices para la cuantificación, y la parte 4 de la huella ambiental. Ya recordemos que la huella de carbono, ¿cierto? En general, esto como las normas, digamos, ISO son, eh, hay normas base como la 14067 de huella de carbono, ¿cierto? Que en el fondo es un análisis de ciclo de vida en donde se evalúa la categoría de cambio climático. En cambio, la huella ambiental evalúa todas las categorías de impacto. Entonces, no solo se evalúa la huella del producto, sino que también, o sea, perdón, la huella de carbono, sino que también la huella, todos los impactos. ¿Ya? Entonces, estas son las normas en relación a los plásticos biobasados y las normas que ya tenemos, ¿cierto? Un poco para diferenciar
este conjunto nuevo, el propósito es evaluar y reportar los impactos ambientales completos asociados con la producción de plástico de base biológica, ¿ya? Porque se puede dar el escenario de que tengamos un producto que a lo mejor sea 80% en base a materia biológica y sin embargo su huella o su impacto sea mucho mayor. Entonces, hoy día, digamos, son temas que han ido aumentando, por así decirlo, la complejidad tanto para la industria como también para los temas técnicos normativos y entonces existe, digamos, documentos que nos van a ayudar, que van a ayudar a las organizaciones a diferenciar estos temas y también, por qué no decirlo, apoyar a la implementación de este tema, lo que, por supuesto, va a servir para también los temas y compromisos ambientales de cada organización, como puede ser el cambio climático, etcétera. Y bueno, acá también, esto es parte no como para hacerle propaganda a ninguna de estas certificaciones, pero sí para decir un poco que lo que queremos o lo que se pretende como fin último es lograr y hacer estos ensayos, ¿cierto? Lograr identificar, ¿cierto? Que el material tiene una cierta cantidad, un cierto impacto, pero luego después cómo comunicamos esta información, ¿ya? Y cómo de alguna manera usamos estas herramientas de manera correcta y entendemos, ¿cierto? Cuál es el problema. Entonces acá, bueno, el fin último, ¿cierto? En las organizaciones, esto, bueno, es voluntario, pero finalmente contar con una marca mejora la imagen, ¿cierto? Del producto y además de ayudar al medio ambiente. Entonces, esto es algo que las organizaciones deben comunicar y que la autoridad también debe, digamos, regular, fiscalizar, etcétera, cuando deja de ser, digamos, voluntario. Entonces, en el caso de las normas de plástico biobasado, lo que se certifica es la cantidad de material orgánico de origen biológico que tiene el producto. Esto no significa que el material es biodegradable. Ya podría ser que sí, pero para demostrarlo tiene que comprobar la biodegradabilidad, ¿cierto? Y que se cumplen con las normas que ya tenemos para ese propósito. Entonces, notar que son características distintas. La biodegradabilidad, el contenido de material orgánico se verifican de manera distinta. ¿Ya? Esto un poco para ejemplificar esto. Otra norma que va a estar en estudio, que es una revisión en la 3398, ya que se actualizó la base que es la ASTM de 6400 y vamos a hacer la actualización. Esta también está en estudio. Esta es la norma, digamos, como básica, por así decirlo, en lo que tiene que ver con requisitos para que un plástico sea compostable en una planta de compostaje. Y esto es súper importante porque muchas veces pensamos que este plástico se va a compostar en cualquier parte y no, o sea, es necesario que digamos que cuando se verifique, ¿cierto? Esto, digamos, cumpla con ciertos requisitos y saber no solo que el plástico se va a compostar, sino que también en qué condiciones. Entonces, esto lo vamos a revisar. Y por último, están las normas de textiles y productos textiles, ¿cierto? Determinación de la pérdida de material de los tejidos durante el lavado. Yo les decía que al principio que el tema de plástico es un tema súper relevante porque abarca, lo usamos a diario, ¿cierto? Desde los productos, botellas, etcétera, bolsa, pero también, por ejemplo, en el caso de ropa, ¿ya? Que probablemente los textiles pertenecen a otro comité, pero dada que aborda los temas del microplástico, lo presentamos aquí también a modo de información. Entonces, aquí en estas normas se establecen métodos para medir la cantidad del material que se desprende de los tejidos y ayuda a la industria textil, ¿cierto?, a evaluar el impacto ambiental de los productos y desarrollar métodos para reducir el desprendimiento de fibras. Entonces, con esta información lo que se pretende en el fondo que un producto, un textil, se pueda también abordar desde el diseño, ¿cierto?, las modificaciones que se requieran.
La participación entonces de las partes interesadas es a través de la página consulta pública y también para las normas que están en comité técnico, ustedes saben que nos pueden contactar para poder participar en las reuniones del comité técnico. Para ir finalizando la presentación, los principales desafíos que en tema normativo de normalización tenemos es, digamos, actualizar normas ante la innovación acelerada, un poco porque cada día aparecen nuevos materiales, nuevos desafíos, ¿cierto? Y la normalización no siempre va un poco a la par. Entonces, ahí hay también importantes temas, como ven, desde el 2000, digamos, 14 que empezamos hasta el 2020, digamos, se han incorporado otros tipos de materiales, etcétera, y que ha sido necesario elaborar requisitos y documentos. El tema de las declaraciones ambientales también deben basarse en evidencia y para eso las normas establecen estos requisitos para poder medir los temas, por ejemplo, que sea biodegradable, compostable, ecoamigable, etcétera. Todo eso, ¿cierto? Hemos avanzado bastante, pero también debemos como país ser capaces de poder verificar esa información. Finalmente, y no menos importante, integrar la circularidad, ¿cierto? En normas y obviamente en el diseño, etcétera, de los productos. ¿Ya? Eso es un tema relevante y también hay un comité de economía circular hoy día en la ISO que está también trabajando en ese sentido. Y también, por último, la infraestructura de la calidad es un desafío importante porque todo esto que hemos hablado, ¿cierto? De la norma, de las normas, los documentos, se debe articular en esta infraestructura que llamamos infraestructura de la calidad, si no, digamos, nos quedamos solamente en los documentos. Es decir, debemos avanzar en la implementación de laboratorios, ¿cierto? Que tomen estas normas. Hoy día sé que no solo están en universidades, sino que también en laboratorios en general, implementación de organismos de certificación de productos y la acreditación de tanto de laboratorios de ensayo como de los organismos de certificación. Toda esta estructura, digamos, permite, ¿cierto?, enfrentar este desafío de la normalización y de la sostenibilidad en el uso de los plásticos. Me parece que esta es la última diapositiva. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Marley, por esa completa presentación en que reflejaba un poco el estado de las normas, ¿cierto? Así que, Ujú, de verdad, muy interesante. Les pido, antes de presentar a nuestra nueva y próxima expositora, que nos puedan seguir en nuestras distintas plataformas, ¿cierto? Redes sociales, mejor dicho, como Instagram, Facebook y LinkedIn. Ahí se pueden ir informando también de los seminarios que vamos desarrollando. Así que, con esa invitación, quiero dejar con ustedes a Bárbara Peñafiel, quien es coordinadora de implementación de políticas públicas de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Ahí sí, Gracias, gracias Francisco. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ya, excelente. Voy a compartir pantalla aquí. Ahí se ve en A pantalla ver, completa. sí, creo que está como cargando. Ahí estamos. Sí, Ya, perfecto. súper. Ya, en primer lugar quería, bueno, dar las gracias por la invitación a este webinar, seminario, que creo que es muy interesante poder justamente ver cuáles son las, las normas técnicas que se están desarrollando y también las que ya se han desarrollado y cómo esto de alguna forma nos permite también ir generando política pública. Entonces, yo lo que les voy a contar un poco tiene que ver con la regulación vinculada a los plásticos en Chile y algunos desafíos y oportunidades y el rol también que pueden jugar de alguna forma estas normas técnicas en este escenario. Entonces, primero tenemos un contexto que igual Marley también ya nos introdujo un poco a esta temática, pero actualmente estamos en una triple crisis ambiental
de cambio climático, pérdida de biodiversidad y de contaminación. Son tres crisis que están vinculadas e interconectadas y donde dentro de la crisis de contaminación, una de las más relevantes justamente tiene que ver con la contaminación por plásticos. Y en respuesta de alguna forma a esta crisis o algo que nos ha llevado en verdad a esta crisis tiene que ver justamente con un modelo de economía lineal en el que nos encontramos, donde este modelo de alguna forma nos lleva a extraer recursos naturales, producir ciertos productos, consumir y luego desechar. Y aquí la economía circular justamente busca ser una respuesta para abordar esta crisis ambiental y busca de alguna forma que podamos mantener por mayor cantidad de tiempo posible los recursos y los productos en el ecosistema. También de alguna forma que podamos eliminar desde el diseño la generación de residuos y por último una tercera patita que tiene la economía circular tiene que ver con cómo regeneramos también nuestro ecosistema. Entonces, este cambio que busca la economía circular es un cambio de paradigma, es un cambio profundo en las formas en que producimos y también en que consumimos. En el fondo, no solamente, y aquí la Fundación Ellen MacArthur, por ejemplo, si pensamos en los gases de efecto invernadero, un porcentaje importante de estos podríamos disminuirlos si cambiamos nuestras fuentes de energía, pero hay un porcentaje muy importante, cerca del 50%, de que no vamos a poder lograr disminuir esos gases de efecto invernadero si no modificamos justamente cómo producimos y cómo consumimos. Entonces busca mantener por mayor cantidad de tiempo posible los recursos y aquí cosas que son importantes justamente tienen que ver con el diseño y con la innovación en nuevas materialidades, nuevas formas de confección, nuevos cómo servitizamos algunos, en el fondo, elementos, la durabilidad también que pensamos en nuestros distintos productos y cómo también diseñamos para, por ejemplo, la reciclabilidad, la compostabilidad u otras formas de volver, en el fondo, a incorporar estos materiales o recursos. Y uno, quizás uno podría decir de los mantras de alguna forma de la economía circular, tiene que ver con la jerarquía en el manejo de residuos y donde siempre el mejor residuo es justamente el que no se genera y por ende las acciones que debiésemos priorizar tienen que ver en primer lugar con la prevención eh, y en el fondo después podemos ir bajando en distintas estrategias porque efectivamente los desafíos que tenemos hoy en día son múltiples y necesitamos múltiples estrategias. Entonces, por un lado, prevenir lo que podemos prevenir, preparar para la reutilización en algunos casos, como podría ser reparar algunos elementos, el reciclaje como un mecanismo importante también y lo que debiésemos apuntar a que sea lo menos posible justamente tiene que ver con la eliminación o lo que va a un relleno sanitario. Vinculado ya a cuál es la regulación que tenemos hoy en día en Chile, Marley igual ya nos hizo ahí un panorama de las distintas regulaciones, pero en primer lugar tenemos dos instrumentos, diría yo, que son estratégicos. Por un lado tenemos la hoja de ruta para un Chile circular al 2040, que tiene una serie de acciones y de iniciativas y que se basa en cuatro grandes ejes de acción que nos van a permitir hacer esta transición desde una economía lineal a una economía circular. Se tiene un eje que tiene que ver con la cultura circular y tiene que ver con los cambios en el fondo que nosotros como personas también podemos ir desarrollando hacia esta circularidad. Tiene un eje vinculado a lo territorial y a lo local y cómo se van articulando los distintos actores a nivel local. Tiene también un eje de innovación que es fundamental en este caso y cómo vamos buscando justamente nuevos materiales, nuevos procesos y desarrollamos innovación en las distintas cadenas de valor.
Y por último también tiene un eje de regulación, que es importante cómo vamos acompañando o cómo vamos fomentando esta transición a través de procesos regulatorios. Y tenemos una estrategia nacional para la gestión de residuos marinos y microplásticos, que es un plan de acción al 2030 y tiene también distintos ejes de acción. Dentro de sus ejes tiene un eje principalmente vinculado a promover acciones eh, internacionales, la participación de Chile en distintos foros a nivel regional y global. También tiene un eje vinculado al desarrollo de políticas públicas que busquen prevenir, reducir em, y recuperar estos residuos, en el fondo plásticos. Tiene un eje de investigación e innovación y también otro eje vinculado a cómo vamos vinculando de alguna forma a la sociedad civil, a las universidades, al sector privado dentro de esta gestión de los residuos marinos y microplásticos. Y por último, una línea de acción que tiene que ver con la educación ambiental y cómo vamos generando capacidades para prevenir la generación de estos residuos. Y ya en términos de regulatorios o de leyes que tenemos hoy día en Chile, tenemos por un lado la ley marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, que es la conocida ley REP, que fue publicada en 2016. Tenemos la ley de bolsas plásticas del 2018 y la ley de plásticos de un solo uso que fue publicada en 2021. Y ahora voy a pasar muy brevemente a contarles un poco de cada una de estas regulaciones. Entonces, si vamos a la primera regulación y es esta regulación marco, que es la ley REP, lo que busca justamente es disminuir la generación de residuos, fomentar la reutilización, el reciclaje y otros tipos de valorización a través de distintos instrumentos, siendo uno de estos la responsabilidad extendida del productor. Fue promulgada el 2016 y busca a través de este mecanismo de la responsabilidad extendida del productor, que los productores, entendido como quienes manufacturan, pero también quienes importan y ponen por primera vez un producto en el mercado, se hagan responsables de organizar y financiar la recolección y valorización de los residuos en que se transforman los productos que ponen en el mercado. Y esto se hace a través de la fijación de ciertas metas de recolección y valorización para cada uno de estos productos prioritarios. En el caso de envases y embalajes, justamente están los plásticos como una subcategoría dentro de estos productos. Y aquí no solamente esta ley entrega un rol relevante al productor y a los sistemas de gestión, que son quienes deben de alguna forma realizar esta gestión de recuperación y de valorización, sino que también establece obligaciones para otros actores, como son los comercializadores, los consumidores industriales y también los consumidores, en el fondo todos nosotros como consumidores de distintos productos prioritarios. Y también establece la jerarquía del manejo de residuos como un elemento importante dentro de esta regulación. ¿Qué productos regula? Regula los neumáticos, los envases y embalajes, donde justamente encontramos los plásticos, aceites lubricantes, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y recientemente se incorporaron los textiles como un nuevo producto prioritario. Y aquí justamente, como decía Marley, también tiene un rol o se vinculan de forma importante con los plásticos. Ya están en vigencia los decretos de metas de neumáticos y de envases y embalajes, por lo que ya están cumpliendo los productores con metas de recolección y valorización. En 2027 van a iniciar las metas para aceites lubricantes y los otros decretos se encuentran todavía en elaboración.
Entonces, como les comentaba, en envases y embalajes tenemos dos grandes categorías. Está la categoría de los envases domiciliarios y no domiciliarios. Y dentro de estas categorías tenemos subcategorías por distintas materialidades. Y dentro de esas tenemos efectivamente los plásticos. Después tenemos una segunda ley que justamente es la ley de bolsas plásticas que busca proteger al medio ambiente a través de la prohibición de entrega de bolsas plásticas de comercio. Bueno, en cada una de estas leyes les dejé también ahí un código QR en el que pueden entrar para encontrar más información sobre cada una de estas regulaciones. Y en el fondo esta ley, ¿qué es lo que hace? Prohíbe que los establecimientos de comercio entreguen a cualquier título bolsas de plásticas de comercio y establece cuál es la definición de cada una, o sea, de estas bolsas y de alguna forma lo que prohíbe tiene que ver con la procedencia de esta bolsa porque establece que es una bolsa que tenga como componente fundamental un polímero que se produzca a partir del petróleo. Entonces, lo que regula la ley de bolsas plásticas en este caso tiene que ver con el inicio de la vida en el fondo de esta bolsa y no con cuál es su fin de vida, si esta es compostable o es reutilizable u otra característica. Y finalmente tenemos la ley de plásticos de un solo uso, que lo que busca es proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos a través de principalmente dos elementos. Por un lado, la limitación en la entrega de productos de un solo uso por parte de establecimientos de expendio de alimentos. En el fondo, regula la entrega de estos para ciertos usos. Y por otro lado, la incorporación de plástico reciclado en las botellas plásticas desechables. Y también fomenta el uso de las botellas retornables. La ley define productos de un solo uso para esta ley en el fondo son ciertos elementos que son los que se entregan por parte de establecimientos de expendio de alimentos donde encontramos vasos, tazas, cubiertos, platos, cajas o envases de comida preparada, em, los sachets y otros elementos, y establece que esta limitación en el fondo es para los locales que venden comida preparada, ya sea para el consumo dentro del local o fuera de este. La ley tiene un cronograma de implementación que de alguna forma cuando fue publicada en 2021 establecía que a los primeros 6 meses de esta regulación se iba a prohibir la entrega de productos de poliestireno expandido, así como bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos que fueran de plástico. Esto ya sea para el consumo dentro o fuera del local. Y originalmente tenía un periodo de implementación que iniciaba en 2024 con nuevas exigencias, pero esto fue después modificado por una nueva ley que establece el inicio de estas nuevas obligaciones a partir de febrero de 2026. Y aquí las obligaciones tienen una distinción si es que el consumo se realiza dentro o realiza fuera de este establecimiento de expendio de alimentos. Entonces, para el consumo dentro del establecimiento, se prohíbe la entrega de estos productos de un solo uso que ya mencionábamos antes, cualquiera sea su materialidad. em, por ende, lo que se busca es que se utilicen, en este caso, productos que sean reutilizables. Mientras que para el consumo fuera del local, se permite que se entreguen productos que sean desechables, pero que sean de materiales valorizables, distintos del plástico o que sean de plástico certificado. Y aquí juega un rol fundamental justamente em, la normalización y las certificaciones. Y además establece que estos productos que en el fondo van a poder ser entregados para el consumo fuera del local van a poder ser entregados siempre y cuando el consumidor expresamente los solicite.
En el caso de las botellas plásticas desechables, o sea, y de las botellas plásticas en general, establece que en una primera instancia los supermercados estaban obligados a ofrecer y recibir botellas retornables. Esto después fue ampliado en 2023 para los demás comercializadores de bebestibles y desde el 2025 en adelante establece que los fabricantes de botellas deberán incorporar un porcentaje de plástico recolectado y reciclado en Chile en la fabricación de las botellas plásticas. Y esto es un porcentaje que va aumentando, empezando en un 15% y la idea es llegar a 2060 a un 70%. Y desde 2026 también los supermercados van a tener que exhibir al menos un 30% de sus vitrinas con botellas en forma, o sea, bebestibles en botellas retornables. Entonces aquí hay una nueva figura que viene con esta regulación que tiene que ver justamente con los plásticos certificados. Y estos plásticos certificados deben cumplir dos características al mismo tiempo. Por un lado, deben ser compuestos total o parcialmente de materias producidas a partir de recursos renovables. Y por otro lado, pueden, o sea, deben ser compostados de forma domiciliario o industrial. Y acá es importante que más que de alguna forma los elementos que yo utilizo para hacer estos productos sean compostables o sean biobasados, tiene que ver con que el producto final terminado cumpla ambos requisitos. Y justamente para poder de alguna forma determinar estos dos elementos, estos dos requisitos que establece la ley, eh, el reglamento de la ley que está en elaboración, actualmente está en toma de razón por parte de la Contraloría, establece el uso de normas técnicas como elemento para justamente poder certificar que estos productos cumplen con estas dos características. Y aquí justamente se vincula con las mismas normas técnicas que nos mencionaba Marley hace un rato, con las normas vinculadas a el compostaje, ya sea domiciliario o industrial, y también con el contenido biobasado de estos plásticos. Entonces tenemos las normas chilenas y por otra parte las normas internacionales que son equivalentes. Entonces en esta regulación juega un rol fundamental justamente que permite de alguna forma definir cuáles son los estándares, también favorece de alguna forma la fiscalización porque permite dar cuenta del cumplimiento de estos estándares. Y finalmente, en términos de desafíos, por un lado quiero un poco ahondar en cuál es el rol de la normalización dentro de las políticas públicas. Justamente, por un lado, nos permite generar criterios que sean comunes y definir estándares que sean conocidos. También permite entregar distintas certezas a los regulados y a la industria. También permite favorecer la fiscalización. En este caso, por ejemplo, si pensamos en la ley de plásticos de un solo uso, es más fácil poder justamente fiscalizar el cumplimiento de estas normas para poder entregar la certificación que tiene que entregar el Ministerio del Medio Ambiente en este caso. Y un rol importante tiene que ver justamente con poder abordar el tema del greenwashing o de las, eh, los atributos de sostenibilidad que muchas veces indican ciertos productos eh, que no necesariamente están verificados o están sustentados en certificaciones como en este caso a través de normas técnicas. Y también permite la armonización internacional y permite ir midiendo y también comparar distintos elementos, que yo creo que esos son como elementos fundamentales pensando en el uso de la normalización en el desarrollo de ciertas políticas públicas.
Y los desafíos justamente tienen que ver con poder entregar información que sea clara para los consumidores y el etiquetado y que se pueda comprender cuáles son esos atributos, en este caso, en el caso de las normas vinculadas a la sustentabilidad. También permite la innovación o cómo vamos innovando en nuevas materialidades y en la certificación de productos, pero uno de los desafíos importantes es justamente poder ir desarrollando la capacidad y los esquemas de certificación que son necesarios para poder aplicar estas normas técnicas. Y por último, vinculado un poco más al ámbito internacional, por un lado, cómo las normas técnicas nos permiten ir armonizando estándares y criterios con otros elementos a nivel internacional, y aquí el rol de la ISO y de otros en el fondo, em, de otras certificaciones. Y en el caso de los plásticos es un elemento importante porque además actualmente se está discutiendo a nivel internacional un tratado global de plásticos que busca poner fin a la contaminación por plásticos y donde los distintos países están de alguna forma poniéndose de acuerdo sobre cuáles van a ser las medidas que se deben tomar para abordarlo. Por ejemplo, eh, la obligación de tener esquemas de responsabilidad extendida del productor u otros elementos, y aquí creo que también la armonización o los estándares pueden jugar a través de la normalización un rol fundamental justamente en poder armonizar y que eso también permita o no dificulte, por ejemplo, el comercio internacional y el desarrollo en el fondo de la innovación o de otros elementos. Entonces, principalmente quería contarles sobre la regulación que tenemos hoy en Chile, el rol un poco de la normalización o cómo lo vemos aplicado a las políticas públicas y algunos de los desafíos que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Bárbara, por esa interesante y completa presentación, ¿cierto? Desde el mundo público, en relación sobre todo a temas tan importantes como la sostenibilidad. Así que estamos muy contentos por eso y por esa excelente presentación, como lo dije. Y ahora quiero dejar con ustedes a nuestra última expositora del día de hoy, quien es Magdalena Balcells, quien es gerente general de ACIPLA. Así que, Magdalena, todo tuyo el micrófono para que puedas comenzar tu interesante exposición. ¿Escucha? Sí se escucha. Perfecto, perfecto. Ahora voy a compartir la presentación. Mira, las exposiciones de Marley y de Bárbara, además de ser muy buenas, son bastante, o sea, muy complementarias a lo que voy a presentar yo, así que por varias láminas voy a pasar rapidito. Todavía no estoy compartiendo, voy a empezar a compartir ahora. Perfecto. A ver, ahí. Mm, mm. Ahí se ve en modo presentación. ¿Estamos en Ahí lo está, correcto? perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, como Francisco ya me presentó, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos poner la voz de la industria en este seminario, como dijo Marley, eh, aquí para poder desarrollar esto. Y yo creo que con la presentación de la Bárbara quedó súper en evidencia, digamos, cómo esto es todo parte del mismo engranaje que se tiene que ir integrando para que el trabajo que hace cada uno desde su vereda pueda tener éxito. Entonces, mi vereda, la vereda que me toca representar hoy y que represento hace varios años ya, es la de la industria del plástico en Chile que convoca a toda la cadena de valor. Entonces, desde ahí vamos a comenzar. Primero, el contexto de la industria del plástico. Siempre me gusta partir por acá para contar un poquito en números quiénes somos, o sea, qué es lo que pasa, porque cuando escuchamos esas cifras que son bastante espeluznantes, yo no quiero minimizar el problema en lo absoluto, que los 7.000 millones, más plástico que peces, dan susto, son muy intimidantes. Entonces, dado ese tipo de cosas, eh, a mí me gusta siempre mostrar un poquito
¿Cuál es la situación de Chile? Porque si bien en Chile somos súper avanzados para un montón de cosas, seguimos siendo un país más bien pequeñito, donde en órdenes de magnitud somos bastante pequeños también en términos de no solo habitantes, sino que también en consumo, ¿ya? Comparativamente. Ojo. Entonces, en 2024, en Chile se consumieron 1.238.000, 238.000 toneladas de plástico, un 7% más que en el 2023. El sector está constituido por una cifra, este es un número bastante grueso, digamos, no es así súper hilado. Estas cifras las sacamos de distintas fuentes públicas de información. Se trata de 466 empresas, como pueden ver, a diferencia de otros sectores que se convocan en torno a otras materialidades. Este es un sector muy atomizado, hay muchas empresas y el 77% de esas empresas son pymes. En 2023 la industria generó cerca de 30.000 empleos directos, que es un 12% menos de lo que generó en el 2022. Entonces se preguntarán por qué pasó del dato 2024 y después 2023. Bueno, porque como sacamos esto de la data, perdón, de la data pública, es la información que está disponible, la más reciente. Y finalmente, el sector representa casi un 1% del PIB, en forma directa, casi un 1% del PIB de Chile, ¿ya? ¿A qué sectores abastece? Y por eso insistí en lo del, o sea, en realidad estamos en un 0,85% del PIB de Chile. Pero ¿a qué sectores abastecen los plásticos? Uno tiende a creer, y como el plástico es un material bastante demonizado, no vamos a leer la suerte entre gitanos acá, ¿cierto? Em, Como se trata de un, a ver, espérense un segundito, sí, que quería que aparecieran perdón, me adelanté mucho. Quería que apareciera esta división. Eh, no todo el plástico que usamos en Chile se destina a envase, ¿ya? Una parte importante, sin duda, donde el envase cumple un rol fundamental, y yo no quiero decir con esto que consumamos más plástico. Todo lo que quiero decir es que efectivamente desde que se descubrió ha habido un cierto sobreconsumo en ciertos ámbitos y hay que ponerle conciencia a eso y hay que tratar de reducir el consumo, pero hay áreas donde el plástico sigue siendo un material bastante imprescindible y el ambientalmente más eh, eficiente y amigable en la medida que seamos súper responsables en su fin de vida. Pero más adelante vamos a abordar ese tema. Entonces, volviendo a cómo se distribuye el uso del plástico en Chile, tenemos que un 48% se va a envases y embalajes, un 21% se va a la construcción, pensando en aislamiento térmico, paneles, perfiles de ventanas, mobiliario, etcétera. Un 8% a la minería, y la minería, mientras más verde o más sostenible la minería, más plástico requiere, los tubos para llevar el agua desalada a la faena, las geomembranas para evitar las filtraciones a las napas, etcétera. Agricultura y pesca, creo que es bastante obvio, todo el plástico que requieren. Eh, y retail, o sea, agricultura, pesca y acuicultura, o sea, todo ese mundo, digamos. Retail, sí, retail y otros es un grupo mixto, por lo tanto, ahí se va otro grupo importante de plásticos. Entonces, todo el lado izquierdo del círculo son plásticos que tienen, que van a estar ahí muchísimos años. Entonces, donde este atributo que tiene el plástico que dura mucho es especialmente valorado. ¿Cómo hemos avanzado en valorización? ¿Y por qué digo valorización y no reciclaje? Porque reciclaje es una palabra que es ampliamente utilizada, pero se usa de manera muy genérica. Y lo que nos importa al final del día es cuánto de este plástico se aprovecha en su calidad de residuo como una materia prima y se vuelve a transformar en un producto o en materia prima para nuevos productos. Entonces, en Chile, nosotros hacemos un estudio de reciclaje o de valorización del plástico cada 2 años. En el 2022 se valorizaron, es decir, se produjo en Chile 106.000, casi 107.000 toneladas de plástico reciclado. Es decir, plástico, se tomaron residuos, de todos los residuos que se tomaron, que son más que eso sin duda, pero de todo lo que se tomó,
106.000 se transformaron en o bien pellets o bien productos para volver para tener una nueva vida, por decirlo de alguna manera. Y ese porcentaje, o sea, y esa cantidad en el año 2024, que es la última data que tenemos de un estudio que lanzamos en septiembre, aumentó a 127.000 toneladas, lo que es un aumento del 19% y es bien destacable porque recuerden que como la mitad del círculo anterior no está disponible como residuo para ser reciclado de manera rápida, estamos hablando de que en realidad no tenemos el 1.230.000 y tantas mil toneladas disponibles para ser recicladas, sino que con suerte la mitad, ¿cierto? Y digo con suerte porque no logramos capturar la mitad como residuo. Ojalá lográramos capturarla porque entonces estaríamos hablando de un universo, al menos desde el mundo del plástico, de cero residuos. Pero bueno, hay problemas complejos que no permiten que capturemos y recuperemos todo. Pero en ese universo estamos hablando de 700.000 toneladas. Entonces, cuando uno recupera 127.000, no es wow, pero tampoco es malo. Y yo creo que es importante destacar que en Chile esto ocurre. Aquí tengo en este círculo la distribución de las resinas en las que más se recuperan. Y ustedes dirán, no, qué interesante que el polietileno aparece con tanta fuerza. Yo en mi casa lo que reciclo son las botellas PET, efectivamente, porque esta cifra está fuertemente empujada por lo que ocurre a nivel industrial. ¿Ya? O sea, en Chile seguimos teniendo un tremendo talón de Aquiles y ya lo planteó la Bárbara cuando habló de la ley RAP, ¿cierto? Nos pone un desafío y en el cambio de mentalidad, en cómo vamos a avanzar hacia ser una sociedad que realmente entiende que no solamente las empresas son responsables del fin de vida de los productos, porque ojo, que muchos productos uno dice que el envase es innecesario. No, el envase es parte del producto. Y la ley exige que la empresa se haga cargo y hay todo un mecanismo para que se haga cargo. La Bárbara nos lo explicó brevemente cuando nos habló de la ley REP. Pero si nosotros como ciudadanía no participamos, obviamente eso no va a funcionar. Entonces, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad también. Y ustedes, si se fijan en el número de las 127.000 toneladas, solo 14.000 o casi 15.000 vienen del mundo domiciliario, donde obviamente el porcentaje más importante es botella PET. Entonces, tenemos dos talones de Aquiles a nivel de hogares. Por un lado, entregar más residuos y que los sistemas de gestión recuperen más residuos, y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, pero también tenemos eh, o sea, tenemos aumentar la cantidad, pero aumentar la variedad, porque no solamente la botella PET es reciclable. Yo sé que los otros plásticos son más difíciles, pero son más chiquititos, uno se le olvida, o sea, uno abre los tallarines, bota la bolsa y se le olvida que esa bolsa es reciclable, pero es 100% reciclable. Entonces, volviendo a esto, ahí aparecen los porcentajes, entonces, yo estoy moviendo aquí la franja que me tapa ya. El 74% de lo que recuperamos a nivel de hogares es PET, mientras que el 67% de lo que se recupera a nivel industrial y comercial es polietileno. Ya, polietileno es la resina más utilizada a nivel global, o sea, esto es bastante coherente con el uso global, es una resina. Los plásticos, uno habla del plástico, pero es una familia de cosas y es donde también entran los bios, que son ya también los vamos a ver más adelante, que también los han mencionado acá, porque además las certificaciones en el mundo de los plásticos compostables, los bioplásticos, etcétera, es muy relevante. Entonces, si hacemos un zoom en lo que está ocurriendo a nivel domiciliario con el reciclaje, nos encontramos con otro problema. Y es que de esas 14.675 toneladas de plástico que se recuperaron desde los hogares en el año 2024, los sistemas de gestión, que son los mandatados, ¿cierto?, desde la ley REP por las empresas que en la lógica de economía circular, donde el que puso ese producto en el mercado es el responsable de recuperar ese residuo, solo están capturando el 22%. Y el otro 78% se está moviendo por fuera. Y más adelante vamos a entender, vamos a hacer un poquito de análisis de cuál es nuestra lectura en parte de lo que está pasando acá y cuáles son esos desafíos que enfrentamos de cara a cómo ir ajustando la regulación, porque
nosotros estamos súper convencidos como sector que la regulación es importante, es necesaria y es lo que mueve. O sea, está súper demostrado a nivel global que la innovación, el desarrollo, los cambios culturales, en la mayoría de las partes se mueven desde los cambios regulatorios. No se mueven porque la gente es buena onda. Entonces, no ocurre espontáneamente. Entonces, desde ese lugar creemos que la regulación es importante, pero cuando tenemos tanta regulación frente a nosotros, es importante también ir haciéndola converger para que funcione bien en su implementación. Entonces, quiero mostrarles solamente para entender los órdenes de magnitud qué ocurre con la bolsa de la basura, ¿cierto? Cuando les digo ya, mira, el 22% lo está recuperando el sistema de gestión, el otro 78% se va por fuera, y eso es básicamente botellas PET que están saliendo por recicladores de base, que lo recuperan, etcétera, o las mismas recicladoras que obtienen material por fuera de los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión, acuérdense que tienen una restricción respecto de que puede recolectar solo el que se adjudicó la licitación y puede valorizar también solo el que se adjudicó la licitación. Entonces, ahí tenemos un temita. Entonces, ¿qué pasa con la bolsa de residuos sólidos domiciliarios que tenemos? Bueno, el 60% son residuos orgánicos. Entonces, aquí hay un universo de oportunidades para todo lo que tiene que ver con la compostabilidad y no solamente de los plásticos. Después, el 25% de esa bolsa es potencialmente aprovechable. Y eso le llaman residuos livianos también, aunque no son necesariamente tan livianos porque ahí también está el vidrio, pero está el Tetra Pak, la lata, el aluminio, y el plástico, el cartón y el papel, ¿ya? Y finalmente tenemos un 15% de basura residual que esa no es aprovechable en práctica, o sea, en ninguna parte del mundo toda la bolsa de residuos domiciliarios es aprovechable, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que aquí hay un universo de posibilidades, pero estos dos universos no funcionan juntos. O sea, o tenemos lo que se valoriza, cuando hablamos de este reciclable es valorizable mecánicamente, porque esa fue la apuesta que tomamos como país con nuestra ley REP, o se va por un flujo orgánico que es súper potente también, pero no puede cumplir ambas cosas, al menos no desde el plástico, no puede cumplir ambas cosas. El papel tiene ambas atributos, pero también tiene sus limitaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las principales? Esta voy a pasarla súper rápida porque ya las explicaron más ampliamente la Marley y la Bárbara, pero tenemos tres políticas públicas: ley de bolsas, ley REP. Nosotros siempre hablamos de la ley de bolsas antes de la ley REP porque o sea, pese a que la ley REP se promulgó mucho antes, cuando tuvimos el decreto de envase y embalaje, fue mucho después de que se promulgara la ley de bolsas y empezara a entrar en vigencia. Por lo tanto, para nosotros de alguna manera en nuestro subconsciente la ley de bolsas va antes, pero en términos de años tiene razón la Bárbara, la ley REP es del 16, la de bolsa es del 18 y la ley de plásticos de un solo uso del 21. Y después, en el ámbito público-privado, existen iniciativas para ayudar a empujar este ecosistema para que funcione, para implementarlo de manera exitosa. Ahí está el Pacto Chileno de los Plásticos, desde el 2019, donde nosotros participamos. Tenemos una PL de ecoetiquetado que impulsó SOFOFA 2019 hasta 2023, y hoy en día está en manos de la agencia y debiera ser un brazo armado para mejorar también la implementación de la ley REP. Después está el APL para incentivar el uso de resina reciclada. Esa es una APL que concluimos nosotros en el 2024 y justamente apunta a algo que planteó la Marle al principio, es cómo vamos caracterizando y avanzando hacia certificaciones, porque aquí hay que tener mucho cuidado con el greenwashing, es muy fácil decir cosas y cuando empezamos a incorporar estos materiales que son materiales complejos, no es fácil ir a buscar residuos a los hogares que vienen mezclados con un montón de cosas que no sabemos de dónde vienen realmente y poder hablar de ellos con cierta certeza y darle certeza a sus usuarios de que va a tener un performance adecuado, etcétera. Entonces, para eso es fundamental el rol que cumple tanto el INN como desde el Ministerio la regulación. Y después en Chile también tenemos otro programa también que está liderado por ACIPLA, que se llama OCS Chile, se llama Operation Clean Sweep, de ahí vienen las siglas, que estamos desde el 2020 y es un programa de
responsabilidad ambiental aguas arriba en las plantas donde se distribuye y se manipulan pellets de plástico, porque al ser tan chiquititos la posibilidad de fuga al medio ambiente no es baja, ¿ya? O sea, a los flujos de agua, etcétera. Todo esto nos posiciona como país a nivel global como un país faro en materia de normativas e iniciativas ambientales y de economía circular y gestión de residuos. Dije, menos mal que iba a pasar rapidito por esa lámina. Entonces, vamos ahora a la ley REP y sus desafíos de implementación. ¿Cómo avanza la ley REP para envases y embalaje? Bueno, a 2 años de implementación del decreto de envase y embalaje, la ley REP opera actualmente en Chile a través de 4 sistemas de gestión para la recuperación y valoración de residuos. 2 de ellos recuperan envases desde los hogares, o sea, tienen domiciliario. 3 funcionan con comercial e industrial, que serían los 2 domiciliarios, más un tercero que solamente tiene esa pata, que se llama monitoring. Y después tenemos uno que se dedica a envases, a residuos de envases agrícolas. Después tenemos que las empresas reguladas, adheridas a los sistemas de gestión, no superan el 20% del total. Y ahí tenemos una brecha importante de cubrir. Igual en términos de volumen, es mucho mayor. No es que es solamente el 20% de los productos regulados. O sea, ustedes saben que aquí se ocurre mucho lo del 80-20, ¿no? O sea, tenemos en este 20% de las empresas, está de alguna manera concentrado el 80% de los productos regulados, pero tenemos un 80% de empresas que son más chiquititas, que son reguladas, debieran estar adheridas a un sistema de gestión. Con respecto a los residuos plásticos, las principales dificultades se evidencian en la recuperación de plásticos flexibles y la no recepción del poliestireno. ¿Qué es el poliestireno? Uno piensa en poliestireno para los que conocen el nombre de la resina y piensa al tiro en el Plumavit, ¿cierto? Ese se llama poliestireno expandido, o sea, PSE, que para un montón de aplicaciones está prohibido, pero es un material, no hay material que entregue una aislación con un peso tan bajo y un costo tan bajo como el poliestireno expandido. Entonces, es un material virtuoso en la medida que sea bien utilizado y bien gestionado en su fin de vida. Pero acá lo que estamos hablando es el poliestireno PAI de alto impacto, y ese es básicamente el vasito de yogur, las casatas, los postres, que es un material que, si bien no es el grueso de lo que se ocupa, imagínense la cantidad de yogur que se consume. Entonces, es importante hacerse cargo de ese residuo, no solamente desde el punto de vista desde la valorización del residuo, pero también desde la señal que damos a la ciudadanía, porque si no es muy esquizoide todo. O sea, recupere la botella, no recupere el vasito de yogurt, y la gente consume mucho yogurt. Entonces, necesitamos dar una señal mucho más uniformada y estandarizada. Y desde ese punto de vista creemos que avanzar en esta dirección es importante. Asimismo, la implementación del etiquetado de reciclabilidad, si bien se trabó en algún momento a nivel ejecutivo, hoy es clave y hay consenso que tiene que volver a un esquema, es como APL o como algo, pero tiene que volver, o sea, porque es clave para el conocimiento de la ciudadanía y para facilitar la separación de los residuos en su tratamiento, en su pretratamiento antes de la valorización. Hoy en día se están buscando soluciones para estas brechas que se han identificado para la implementación de la ley REP, para lo cual hay una mesa REP que lidera Corfan y Vía Simple, y se han identificado 3 grandes brechas que impiden la correcta implementación de la ley REP, en las cuales se está trabajando en una mesa ampliada, donde está el Ministerio de Medio Ambiente, está la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, están las asociaciones de municipalidades, los sistemas de gestión, ACIPLA, ANIR. Estoy pensando que me faltan los recicladores de base, pero como ven es bien representativa del ecosistema, y ahí tenemos estas conversaciones para ver si logramos entre todos avanzar en ciertas iniciativas y acciones concretas para destrabar estas 3 trabas que nos parecen, que hemos identificado como conjunto también, que nos parecen las más relevantes. Por un lado, la inexistencia de incentivos para que gestores que no participan o no se adjudican licitaciones aporten al cumplimiento de metas de los sistemas de gestión. La complejidad y falta de información clara para los procesos licitatorios, lo que no asegura ni la eficiencia, ni la trazabilidad, ni los incentivos para participar. O sea, muchos de estos sistemas, a ver, lo que se recicla a nivel industrial se reciclaba antes de que existiera la ley REP. Entonces,
obviamente necesitamos que acá haya una conversa más armónica para que todos los esfuerzos sumen, ¿se entiende? Uy, perdón, que de nuevo me está tapando la laminita esta ya. Y por último, bajo conocimiento y escasa participación de los consumidores y municipios para segregar y disponer adecuadamente sus residuos valorizables, que fue lo que les comenté antes. Entonces, otros desafíos que aparecen a la hora de implementar la ley REP, bueno, en paralelo, o sea, tenemos al Ejecutivo trabajando en estas regulaciones, tenemos al sector privado, los sistemas de gestión y todo este ecosistema trabajando en cumplimiento normativo, ver cómo se corrige, pero en paralelo tenemos otro poder, que es el poder legislativo, que por un lado, todo aquello ambiental, dada la crisis ambiental de la que nos ha hablado Bárbara, la triple crisis, no es que no sea urgente, es urgentísimo, pero quieren meterle mano a las leyes que están recién implementándose y eso genera mucha entropía y no facilita la implementación de leyes que ya son muy complejas de implementar. Un ejemplo de aquello es que la Cámara de Diputados aprobó en general una moción que modifica el artículo 8 de la ley REP que tiene que ver con el movimiento transfronterizo de residuos que plantea una moratoria para la importación de plástico peletizado y polietileno de alta y baja densidad que sean comercializados para elaborar productos de un solo uso por un periodo de 4 años. Si nos vamos a la literalidad, o sea, si somos súper estrictos, la verdad es que esto no tiene mucho sentido porque los residuos no están peletizados de partida. Y entonces, si efectivamente se refiere al artículo 8, habla solo de los residuos no están peletizados, entonces, es como rara la redacción. El problema es que cuando uno ve las discusiones, dicen, no, no, en realidad no se refiere a residuos, se refiere a todos los plásticos. Y si efectivamente se refiere a todos los plásticos, señores, estamos en problemas. Yo les mostré el consumo de polietileno. O sea, si nos prohíben la importación de polietileno peletizado, que es la forma en que viene la materia prima, que no se produce en Chile, entonces nos quedamos sin tubos para la minería, sin geomembranas para la minería, sin protecciones para la agricultura. O sea, hay un montón de aplicaciones que simplemente no van a estar disponibles por 4 años. Además, como lo que prohíbe es la materia prima, entonces vamos a poder importar el producto listo. Imagínense el absurdo y la huella de carbono, aunque venga en barco, de traerse los tubos listos desde otro lado, porque no vamos a poder fabricar el tubo en Chile. Vamos a transportar aire. Entonces, además le reducimos la competitividad al sector productivo chileno. Entonces, este tipo de cosas no facilitan avanzar con regulaciones, como ya comenté, son complejas. Entonces, ¿y para qué decir el impacto que tendría en el consumo masivo no disponer de estos materiales para poder empacar los alimentos? O sea, una de las grandes gracias del plástico, además de los atributos de protección, barrera, vida útil, etcétera, es su costo eficiencia. Es liviano, dura, resiste, mantiene y es barato. Y eso hace que los alimentos cuesten lo que cuesten y no cuesten un 8,1% más de lo que cuesten. ¿Por qué? Porque hicimos un análisis, encargamos un estudio de impacto económico y este sería el impacto promedio. O sea, si lo miramos en quintiles es aún más brutal. El impacto promedio que tendría reemplazar todos los envases plásticos por otras materialidades en la canasta básica. Entonces, es importante tener súper claro que si bien desde la intención suenan súper bien estas iniciativas, técnicamente es complejo, no siempre son viables y hoy en día o algo así genera mucha entropía en la implementación de la ley REP. Ahora vamos a la ley PUSO y creo que estoy como sobre la hora, así que voy a tratar de ir un poquito más rápido. La ley PUSO y sus desafíos de implementación. Bueno, aquí ya la Bárbara también explicó con detalle en qué consiste, por lo tanto yo no me voy a detener. Tenemos como el análisis, nosotros hicimos como una línea temporal que pasó, o sea, cómo se ha ido implementando. Entonces se prohíbe que el establecimiento de comida entreguen poliestireno expandido, o sea, es decir, estos clamshells de Plumavit, las bombillas, los revolvedores, todo eso quedó prohibido en el 22 y los supermercados deben ofrecer retornables y recibir dichos envases. En agosto del 2023 los almacenes y las tiendas de conveniencia también deben ofrecer retornables y recibir dichos envases. Desde enero de 2025, las botellas plásticas desechables deben tener un 15% de material reciclado, y
fue recolectado en Chile y que proviene de botellas, también no puede ser de otro tipo de PET, ¿ya? Y a partir de febrero del 2026, que eso es lo que se nos viene ahora, empiezan esas restricciones de las que habló la Bárbara, donde para consumo dentro del local se prohíbe que los establecimientos entreguen productos de un solo uso, cualquiera sea su materialidad. Para consumo fuera del local pueden entregarse todos los materiales salvo plásticos, a menos que el plástico sea certificado, que se refiere a certificación de compostabilidad bajo ciertas condiciones, y los supermercados deben exigir bebestibles en botellas retornables en al menos un 30% de sus vitrinas de bebestibles. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tiene esta ley? Bueno, todavía no tenemos el reglamento que define ciertos requisitos, porque esto cuando uno va como a la letra chica, dice ya, pero ¿cómo lo implemento? ¿Cómo determino? ¿Cómo certifico? Entonces, ahí cada uno de los actores que ha presentado hoy cumple un rol súper importante y el reglamento es fundamental para poder tener, por ejemplo, cómo vamos a certificar, o sea, cómo vamos a garantizar que el certificado que presentan las embotelladoras para su botella eh, efectivamente son, tienen un 15% de reciclabilidad. Por otro lado, tenemos baja capacidad instalada para el compostaje y para la certificación de plásticos certificados. Entonces, si bien ahí hay un enorme potencial de oportunidad, no es tan trivial como recuperar eso y asegurar que el flujo se mantiene cerrado para ir a un flujo de ¿cómo se llama?, de compostabilidad. Y en el caso de la incorporación de material reciclado en botellas PET, el producto plástico más reciclado en hogares, es fundamental resolver la divergencia que se los comenté antes, competencia que se está produciendo hoy entre las leyes REP y la ley PUSO. O sea, ¿qué explica que hoy en día solo el 22% del plástico se recupera a través de los sistemas de gestión, que hay otro actor que necesita ese material y que no funciona en base a una meta? Funciona de que yo necesito al menos un 15% para mis botellas y ese porcentaje me va a ir aumentando. Entonces, si el sistema de gestión, porque el que se adjudicó la licitación no es capaz de recuperar lo suficiente para mí, yo voy a ir a buscarlo por otro lado. Y eso es un problema. Veo que hay una mano levantada. No sé, Francisco, si dejamos para el final las preguntas o... Sí, lo que vamos a hacer es, después pueden enviar las preguntas por correo para que las podamos responder. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Gracias. Ya. Entonces, el dilema de los plásticos compostables, bueno, ya lo hemos estado comentando y ustedes vieron que Marley se detuvo bastante rato a hablar de la importancia, porque además habló de que hay dos etapas. Una etapa tiene que ver con el origen y otra etapa tiene que ver con la compostabilidad. ¿Y por qué es así? Porque el bioplástico es una familia grande nuevamente. O sea, el plástico es una familia grande y el bioplástico a su vez también lo es. ¿Qué quiere decir bioplástico? Quiere decir que en alguna parte de su ciclo de vida tiene un vínculo biológico. ¿Qué quiere decir esto? O bien es de origen biológico o renovable, o bien en su fin de vida se desintegra, se descompone, y no es que se transforme en microplástico, efectivamente se desintegra vía compostabilidad u otra, y a veces reúnen los dos requisitos. Entonces, cada una de estas etapas deben ser vistas por separado. Entonces, no todo bioplástico va a ser compostable, no todo compostable va a ser de origen 100% renovable. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, los plásticos compostables son una tremenda solución para ciertos grupos de aplicaciones y para ciertos mercados de nicho. Por ejemplo, los patios de comida, la comida preparada, porque el uso es corto, la contaminación con orgánico es alta, entonces tiene todo sentido integrarlo a un flujo de tratamiento orgánico. No son aptos para todos los tipos de envases, especialmente cuando se requiere alta barrera, resistencia térmica o larga vida útil. Y la disponibilidad de las principales resinas compostables, como PLA y PBAT, que son las que más se usan en Chile, es limitada y depende en gran medida de importaciones, a lo que se suma la limitación de laboratorios en Chile para la certificación. O sea, aún teniendo el certificado, aún teniendo la norma, no existen instalaciones infinitas para certificar, y además las certificaciones son caras. Entonces, siempre hay que tener esto en cuenta. Y finalmente, lo que ya les mencioné antes, la infraestructura del compostaje industrial en Chile aún es insuficiente y no alcanzaría para absorber una recuperación masiva de residuos domiciliarios orgánicos.
al que debieran sumarse los plásticos compostables. Entonces, y finalmente la imposibilidad de implementarla en su totalidad debido a, a los permanentes intentos de modificación de la ley, lo que genera incerteza regulatoria, ¿ya? Que es lo equivalente a lo que les expliqué para la ley REP. Acá, en este caso, hoy en día nos vemos enfrentados a dos boletines, mociones parlamentarias, donde la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca ampliar el ámbito de aplicación para prohibir la comercialización de botellas plásticas desechables y productos de un solo uso. Entonces, mezcla de alguna manera lo que busca la ley PUSU con lo que busca la ley REP, porque dice amplía el alcance a supermercados y tiendas de conveniencia. Si la ley PUSU fue pensada en lugares de expendio de comida y en las botellas PET, y ahora lo quieren aumentar a supermercados. Entonces, eso enreda. Y después amplía definición de envase, utensilios compuestos por polímeros producidos a partir del petróleo, o sea, todo, todo, el del arroz, el del poroto, el del tallarín, etcétera, y prohíbe la comercialización de vestibles en botellas plásticas desechables. ¿Ustedes se imaginan lo que costaría traerse el envase retornable, todo lo que se consume, turismo, etcétera, en Puerto Natales en un camión vacío? Porque ese envase no lo puedo aplastar, porque como lo voy a reutilizar, imagínense traérselo desde Arica o porque todas las plantas de lavado para reutilización están en la zona central. Entonces, hay que entender que no hay una solución única para todo, menos en un país como el nuestro. Entonces, este tipo de iniciativas, más allá de que la intención original es buena, carecen de sustento técnico para poder avanzar en ellas. Tenemos otro que la Cámara aprobó en general una moción de modificación de la ley PUSU para cambiar el artículo 3, agregando que la prohibición de envases desechables dentro de los establecimientos se mantiene, salvo que dichos productos estén compuestos de madera, papel y o cartón certificados que tengan el carácter de biodegradables. De nuevo, acá tiene un poquito más de sentido, porque uno dice, ok, estos materiales, si logramos acotar ese flujo, mantenerlo cerrado y mandarlo a una instalación de procesamiento orgánico, fantástico. Pero si no, estamos generando más residuos, estamos generando más basura. Ahora la moción pasó a la Comisión de Hacienda del Senado, donde fue aprobada y actualmente está a la espera de ser discutida en pleno del Senado. En todo caso, esta moción no incluye el plástico compostable, lo que también es arbitrario, porque si estamos diciendo que, o sea, yo entiendo este boletín como, ok, vamos a privilegiar el flujo orgánico, ok, vale, pero entonces, ¿por qué dejaste un producto compostable orgánico, que sería el único otro compostable y orgánico que hay en las opciones que existen hoy en día y no quedó aquí adentro? Porque los orgánicos serían, o sea, los compostables serían la madera, el papel, el cartón y el plástico compostable. Y es el único que quedó fuera. Entonces, son cosas que generan ruido, entropía, y no le hacen la vida más fácil ni a los reguladores, ni al legislativo, en fin, ni a la implementación de estas leyes. Los avances de la industria. La crisis climática es un problema tremendo, o sea, el rol de la industria en el contexto actual. Ya les hablé, la crisis climática, perdón, es un problema tremendamente complejo, con múltiples factores y dimensiones, por lo tanto, no hay soluciones únicas. Los plásticos son uno de los grandes inventos del siglo XX y han sido aliados fundamentales para el desarrollo y la significativa mejora de la calidad de vida de la sociedad y la democratización de los bienes, y eso ya se los expliqué. Las numerosas cualidades de los plásticos han masificado su uso y su sobreuso, y eso no es la idea. Es por eso que como industria venimos innovando y trabajando activamente en la sostenibilidad del sector, empujando con fuerza la innovación en circularidad y el uso responsable de este material a lo largo de todo su ciclo de vida. Les hablé brevemente sobre OCS, es esta iniciativa de manejo responsable de los pellets en las instalaciones de distribución y de producción, donde el pellet es el insumo o materia prima. Entonces, tenemos la licencia en Chile para el programa. Es un compromiso voluntario y autorregulado de las empresas para buenas prácticas que evitan la fuga de pellets al medio ambiente, y para medir el impacto se hace un levantamiento de KPIs para tener un indicador agregado del desempeño como industria a nivel local. Y hasta el momento llevamos 28 empresas de toda la cadena de valor de los plásticos adheridas. También tenemos el APL de resinas recicladas, que ya se los mencioné, donde la idea es impulsar la demanda de resinas plásticas recicladas en aplicaciones para la construcción, minería, agropesca y envases y embalajes secundarios y terciarios. ¿Y por qué no primarios? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque ahí tenemos implicancias sanitarias,
donde la inocuidad es uno de los valores principales, si es que no el principal, y como eso hoy en día con la innovación presente es garantizable de forma masiva solamente con la tecnología bottle to bottle de las botellas PET. Entonces dijimos, bueno, ¿qué sectores tienen alta demanda de plástico y no tienen la restricción de la inocuidad? Tratemos de cruzar sectores y salgámonos de esta imagen perfecta de la circularidad y vayamos a otros sectores. Y eso permitió que 21 instalaciones participaran en la última etapa de auditoría, todas ellas con un 100% de cumplimiento, donde aumentaron la incorporación de resina plástica reciclada en un 43%, pasando de un 28 inicial a un 40%, lo que superó con creces la meta establecida, que era aumentar en un 10% el uso de reciclado. Las entidades públicas y privadas promocionaron el uso de resinas plásticas recicladas y tenemos un mini market donde la idea es juntar a los oferentes con los demandantes de este tipo de materiales para dinamizar este mercado. ¿Qué otra cosa hacemos en ACIPLA? Bueno, generamos contenido técnico, estamos trabajando en una hoja de ruta para la circularidad de los plásticos, esto es para la industria, este es un documento con desafíos y posibles soluciones para avanzar de manera concreta en un periodo de 5 años como industria, incluye 4 pilares: innovación y desarrollo, producción y consumo sostenible, regulaciones, educación y uso responsable de los plásticos, el estudio de reciclaje y valorización de los plásticos, que ya les presenté los resultados hace un rato, reporte sobre micro y nanoplásticos, es un resumen de conceptos y definiciones básicas, describe la problemática y algunas soluciones posibles para mitigar o evitar la generación y el impacto de los microplásticos. También lo mencionó Bárbara, hoy en día se está discutiendo el Tratado Global contra la Contaminación por Plásticos y en ACIPLA hemos participado activamente en 4 de 6 comités intergubernamentales de negociación, las INCs, eh, que ha tenido este tratado. Como apoyo técnico a la delegación chilena, desde el gremio creemos que las negociaciones sobre un asunto tan complejo deben darse en el marco de un enfoque sistémico y basado en la ciencia que considere el análisis de ciclo de vida, diseño para la circularidad, enfoque de evaluación de riesgo. Asimismo, un instrumento como el tratado debe considerar planes nacionales, diferentes regulaciones vigentes, diversos tipos de sistemas de gestión de residuos y sin lugar a dudas las particularidades socioeconómicas de cada país. Haciendo ya un cierre, como consideración final, creemos firmemente que es posible pensar en un futuro sin residuos, pero la prohibición o las restricciones no son el camino. Se debe promover la innovación, la cooperación, la responsabilidad compartida y una visión de sostenibilidad y economía circular para la industria del plástico, un material imprescindible en la habilitación de todos los sectores productivos mundiales. Es importante además considerar que la circularidad de los plásticos va más allá del reciclaje. Su viabilidad requiere inversión en tecnología, infraestructura, políticas públicas sistémicas y programas educativos. Este último punto es clave para que los plásticos sean concebidos y usados de manera consciente y responsable. Y en ACIPLA continuaremos promoviendo el uso responsable de los plásticos y su potencial de circularidad, colaborando con el Estado en la consolidación de regulaciones como la REP y aportando desde nuestro rol de referentes técnicos de la industria. Muchas gracias y perdón por haberme tomado más tiempo del asignado, creo. No estoy segura. No, para nada. Excelente presentación, Magdalena. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por explicarnos todo, ¿cierto? Con tanto detalle, que es muy importante para que todas las personas que están acá mirando este seminario puedan informarse de la mejor manera, ¿cierto? Así que ya terminada la presentación, ¿cierto? De Magdalena. Damos ya por finalizado este webinar, este seminario. Antes quiero señalar que este webinar va a ser subido a nuestro YouTube, cargado para que puedan revisarlo. Posteriormente, esto va a ser ya yo creo que va a ser esta semana, así que para que lo puedan revisar. Así que nuevamente quiero agradecer profundamente, bueno, a Marley, a perdón, a Bárbara, a Magdalena y bueno, y también quienes nos apoyan también por DTI, a Luis Barraza y ahí y a Pedro. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.